Sean bienvenidos una vez más a Quad Technology CR. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de la implementación o la utilización de el componente de Selenium Grid en nuestras pruebas. En el video anterior, que les estaremos dejando por aquí arriba en la esquina, vimos cómo hacer la configuración de el hub y los distintos nodos de las instancias de nuestros navegadores en los que vamos a ejecutar nuestras pruebas. Además, también vimos qué es y para qué podemos utilizar el componente de Selenium Grid. En esta segunda parte vamos a ver qué modificaciones tenemos que hacer en nuestro framework de pruebas automatizadas para poder utilizar Selenium Grid al momento de ejecutar nuestras pruebas en múltiples navegadores en una misma prueba. Sin más, vámonos con nuestra implementación de Selenium Grid. En nuestro Eclipse, en nuestro framework de pruebas automatizadas, vamos a ir primero a nuestro archivo inicializar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a agregar dos nuevas variables que son las que nos van a servir para nuestro proceso de implementación de utilización de Selenium Grid. ¿Cuáles van a ser estas dos variables? La primera le podemos llamar URL Selenium Grid. ¿Qué valor va a contener? La dirección de nuestra implementación de Selenium Grid. Como vimos en el video anterior, vamos a implementar Selenium Grid de manera localhost, en el puerto 4444 WD y hub. Esta va a ser nuestra dirección, nuestra URL de Selenium Grid. Y además vamos a crear una segunda variable que se va a llamar navegadores Grid de Selenium Grid. ¿Y qué es lo que vamos a contener en esta variable? Vamos a crear un arreglo con los distintos navegadores que vamos a utilizar en el Selenium Grid. En nuestro caso vamos a implementar únicamente desde acá en nuestro nodo. Ya en el video anterior vimos que creamos Chrome, Edge y Firefox, pero acá vamos a implementar Edge y Chrome y les llamamos Edge Remote y Chrome Remote. ¿Para qué? Por algo que en un momento vamos a ver en nuestro método de abrir navegador. Les llamamos así para poder en ese método diferenciarlos de la ejecución en un Edge normal que tenemos instalado en nuestros equipos, o un Chrome que tenemos instalado en nuestros equipos. Básicamente por eso le llamamos Edge Remote, Chrome Remote. Adicionalmente, este mismo arreglo también lo podríamos utilizar para ejecutar pruebas en esos otros navegadores. Si aquí colocamos también, por ejemplo, Chrome, un valor más que se llame Chrome, entonces lo que va a suceder cuando se ejecute la prueba es que se va a ejecutar la prueba en el Chrome normal, no en el Selenium Grid, sino en el Chrome normal. Esto sería lo que tenemos que agregar en nuestro archivo inicializar, estas dos variables, URL Selenium Grid y el arreglo de navegadores Grid.
Lo siguiente que vamos a hacer es, en nuestro archivo functions, que es nuestro archivo con las librerías de Selenium, los métodos de Selenium, las funciones de Selenium, vamos a agregar una librería más, un import más. Vamos a colocarlo después de las librerías de el Selenium, de el WebDriver, y decimos from selenium.webdriver.remote import remote connection. Este import es el que nos va a permitir hacer uso de la característica de Selenium Grid, del componente de Selenium Grid. Seguidamente, lo que vamos a hacer es ya irnos a nuestro método de abrir navegador. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Si vemos, tenemos un bloque para Edge, un bloque para Chrome y un bloque para Firefox. Y en este momento lo tenemos utilizando la librería Selenium Manager. ¿Qué es lo que vamos a hacer para implementar Selenium Grid? Pues tenemos que agregar dos bloques más, o los bloques que necesitemos según los navegadores que queramos implementar en el Selenium Grid. En nuestro caso vamos a agregar dos bloques más, uno para cuando queramos llamar a el Chrome del Selenium Grid y otro cuando queramos llamar al Edge de Selenium Grid. Vamos a primero cambiar estos y por el para que funcione de mejor manera, de y por el else if, y aquí vamos a agregar un nuevo bloque else if y decimos el navegador, que es el que le ponemos por parámetro, es igual, y acá el punto de comparación es el texto que le coloquemos acá. Vamos a agregar primero Chrome Remote. Antes de seguir, en los parámetros del método tenemos que agregar un parámetro más. ¿Cuál parámetro es? El de la URL de Selenium Grid. Que este parámetro lo igualamos a la variable URL Selenium Grid de nuestro archivo inicializar. De esta manera podemos o pasarle la dirección explícitamente en el parámetro o utilizar el valor que tenga en nuestro archivo inicializar. En nuestro parámetro navegador va a venir el valor del navegador que queramos utilizar, que puede ser o lo que venga explícitamente, por ejemplo Chrome, lo que esté en nuestra variable navegador del archivo inicializar, o en su defecto, como veremos en un momento cuando implementemos este método, este cambio en una prueba, el valor de el arreglo que creamos en el archivo inicializar, que si vemos vendría primero en la primera vuelta vendría Edge Remote y en la segunda vuelta vendría Chrome Remote. Ese valor entraría a la variable navegador
pasaría por estos if y llegaría hasta el else if correspondiente. En este caso entraría a cron remote. Ahora sí, podemos seguir con nuestro bloque else if de cron remote. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestro objeto options igual o opciones cron y vamos a crear un objeto preps. ¿Qué es lo que va a tener este objeto preps? Pues las capabilities y configuraciones específicas que le queramos dar a esa instancia de cron. En nuestro caso vamos a colocarle las siguientes: el profile, un perfil por defecto, sin ninguna configuración a nivel del perfil. Vamos a indicarle el directorio de descargas que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar la dirección que tengamos en esta variable en el archivo inicializar, ruta descarga, y vamos a indicarle que la actualización del directorio se actualice automáticamente. Seguidamente vamos a agregar unos cuantos parámetros más a nuestro objeto options y decimos option.add experimental options. En nuestro objeto preps le agregamos el objeto preps que configuramos previamente. ¿Para qué? Para que se carguen esas opciones que configuramos a nuestro objeto options. Seguidamente decimos option.add argument y aquí decimos como argumento la función start maximize, que es la que nos va a permitir maximizar el navegador una vez que se ha abierto. Y seguidamente hacemos el llamado a el cell.driver igual webdriver.remote, porque vamos a llamar al componente de el Selenium Grid, y aquí le pasamos la URL del Selenium Grid y el objeto options, y con esto tendríamos listo nuestro bloque para el cron remote. Pero nos falta el siguiente bloque. Entonces decimos else if navegador y aquí colocamos add remotes, tal como lo hayamos escrito de este lado en el archivo inicializado, y comenzamos a hacer nuestra configuración. Acá creamos un objeto options y acá no nos sale el objeto option de el navegador Edge. Eso es porque tenemos que agregar ese objeto option entre las librerías que importamos. Decimos selenium.webdriver.edge.options import options as opciones Edge, y ya con eso ya podemos usar el objeto options para el navegador Edge.
Entonces acá decimos o opciones ETS, que es nuestro objeto option para el navegador ETS, y comenzamos a agregar los argumentos que necesitemos para el navegador. Decimos start, maximize, decimos también options.addArguments y la propiedad inPrivate. Esta propiedad o este argumento, si lo agregamos, lo que va a suceder cuando se ejecute nuestra ventana de el navegador es que se va a ejecutar en una ventana de Edge en modo privado. Entonces, para que lo tengamos presente por ahí al momento de nuestras pruebas. Si ocupamos que nuestras pruebas se ejecuten en una ventana en modo privado, este argumento nos va a ser útil. Si no, lo podemos comentar. El siguiente argumento, addArguments, es headless. Este argumento headless lo podemos utilizar, pero si ejecutamos nuestras pruebas con este argumento agregado, lo que va a suceder es que nuestra prueba se va a ejecutar como que si se estuviera abriendo la ventana del navegador, pero sin abrir la ventana tal cual de el navegador. Y como que ¿dónde nos podría servir esta característica? Bueno, posiblemente en algunas pruebas donde quizá no nos interese tanto ver el flujo visual en la pantalla. En esas pruebas donde lo que ocupamos no es tanto ver el flujo visual, sino alguna otra característica, es posible que esta característica o este argumento de headless ahí nos pueda ser útil. Pero del mismo modo que el private, si no lo ocupamos y lo que queremos es, o lo que ocupamos es ver el flujo en la pantalla, lo podemos comentar. Y por último, dejamos nuestro return set.driver, que es el que va a retornar nuestro driver ya con nuestra instancia del navegador configurada. Esta sería la modificación para poder utilizar Selenium Grid, ya sea en Chrome o en Edge. Ahora, ¿cómo implementamos esto en una prueba? Vamos a tomar como base una prueba que ya previamente teníamos hecha y la vamos a modificar para utilizar Selenium Grid. ¿Qué es lo que ocupamos modificar en esta prueba para que pueda utilizar Selenium Grid? Lo primero, vamos a agregar un import más, que es el import de nuestro archivo inicializar. ¿Por qué? Porque recordemos que vamos a tener que utilizar nuestro arreglo de navegadores en Selenium Grid. Entonces, para poder acceder a nuestra variable con los navegadores, agregamos el import del archivo inicializar. Seguidamente en nuestro archivo setup, que ahorita tenemos que abre el navegador y obtiene el archivo JSON, vamos a pasar nuestro abrir navegador al método test. Vamos a dejar en el setup solo obtener el
archivo JSON, nada más. En el método test de primero vamos a mandar a llamar el abrir navegador. ¿Y qué es lo que le tenemos que pasar extra? La dirección de el Selenium Grid. ¿Por qué nada más la dirección del Selenium Grid? Porque nuestro navegador que vamos a utilizar del Selenium Grid lo vamos a tomar de nuestra variable. Para eso, antes de nuestro método abrir navegador, vamos a implementar un bloque for. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este bloque for? Vamos a decir, para la variable navegador Selenium Grid, dentro de nuestro arreglo del archivo inicializar navegadores Selenium Grid. Entonces, ¿qué es lo que está conteniendo nuestra variable nav_seligrid? Cada uno de estos valores. Edge remote, Chrome remote. Si queremos colocar aquí también Chrome normal, Edge normal, Firefox normal, lo podemos colocar y lo va a ejecutar normalmente. Entonces, va a venir aquí Edge remote y en la siguiente vuelta Chrome remote. Ahora, en nuestro método abrir navegador, vamos a indicarle el atributo self, en donde antes colocábamos o donde iría el parámetro de navegador, que antes se lo indicábamos o manualmente Chrome o no se lo indicábamos para que utilizara el valor de la variable navegador del archivo inicializar. Ahora vamos a colocar esta variable nav_seligrid. ¿Para qué? Para que envíe el primer valor de nuestro arreglo. Identamos un poco el código para que nos quede dentro del bloque for. ¿Por qué? Porque todos estos pasos o instrucciones de nuestra prueba se van a ejecutar por cada una de las instancias. Primero por Edge y luego por Chrome. Y además vamos a colocar dentro de nuestro método test el llamado al método server driver. ¿Por qué pasamos nuestro método server driver dentro del método for? Porque si no lo colocamos, cuando entre, por ejemplo, a la ejecución en el primer navegador Chrome, finaliza todas las instrucciones y empieza la siguiente en Edge, pero nos va a dejar la ventana de Chrome ahí en el fondo. Por eso es que le indicamos que después de cada ejecución en cada instancia, cierre esa instancia, luego sigue con la que sigue. Y en el método teardown únicamente le podemos colocar pass para que no nos indique un error. Y eso sería lo que necesitamos para ejecutar nuestra prueba en Selenium Grid. Ahora bien, antes de ejecutar nuestra prueba en Selenium Grid, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener ejecutado o en ejecución el componente del Selenium Grid. Eso lo tenemos en nuestros dos archivos de Node y Hub. Los ejecutamos, se nos abre la pantallita de la consola de Windows donde se registra el nodo Hub
y cada uno de los nodos de instancias. Si nos vamos ahora a nuestra dirección de Selenium Grid, localhost 4444 grid console, y entramos ahí, vamos a ver que ahí tenemos nuestras instancias de los navegadores. Si lo tenemos así, ya tenemos el Selenium Grid activo y ejecutando, entonces podemos ejecutar nuestras pruebas desde el Eclipse utilizando Selenium Grid. De vuelta a nuestro Eclipse y ya con nuestro Selenium Grid activo y ejecutando, podemos mandar a ejecutar nuestra prueba. Le hacemos clic derecho, run as, Python run, y en la ventanita que se nos abre presionamos OK para que empiece la ejecución, y nos está indicando un error en el archivo functions cuando retornamos el driver. Vamos a ver qué es lo que nos está indicando. El error que nos está presentando aquí, que nos dice que el objeto test no es o no corresponde a un objeto driver. Vamos a irnos a nuestro método abrir navegador, a la parte de Edge Remote, y lo que nos está pasando es que acá, cuando estábamos haciendo la modificación del método, nos faltó agregar la línea donde llamamos al WebDriver.remote para el navegador Edge. Por eso es que cuando se ejecutaba la prueba e intenta hacer el return del set.driver, nos dice que el objeto que se está intentando retornar no es un objeto driver o no contiene un objeto driver, porque en efecto no contiene nada. Está pasando sí por este if, está creando el options, le agrega las características, pero no está haciendo el llamado a la instancia de Edge del Selenium Grid, que es la que nos carga el objeto de driver acá, que acá vamos a poder retornar. Y ahora sí vamos a volver a ejecutar. Recordemos nuestro orden: Edge Remote y luego Chrome Remote. Hacemos clic derecho, run as, Python run, y en la ventanita que nos sale presionamos OK. Ahora nos está diciendo que hay un error de indentación en la línea que acabamos de agregar. Vamos a revisar y si lo corregimos con la indentación correcta y volvemos a ejecutar. Run as, Python run, y en la ventanita que nos sale presionamos OK. Ahora sí, nos empieza a ejecutar con Edge Remote, y por acá abajo lo tenemos. Es que se está haciendo la prueba. Si vamos a nuestro Selenium Grid y refrescamos, podemos ver que se nos aclara o se nos marca una ejecución. Acá la tenemos. Ya finalizó la de Edge y está haciendo la prueba en el navegador de Chrome. Si nos vamos a Selenium Grid, vemos que nos marca una instancia del navegador Chrome donde está ejecutando la prueba y finaliza
La prueba cierra los dos navegadores y si nos dirigimos a nuestro Eclipse vemos que la prueba quedó exitosamente corrida en 55 segundos. Y acá en la consola, si nos fijamos, podemos ver las dos ejecuciones. La de Edge con todo lo que hizo, y luego la de Chrome Remote con todo lo que hizo, y luego finaliza exitosamente. Tenemos que utilizamos el método de la captura de pantalla. Si nos vamos a nuestra carpeta de captura de pantalla para hoy, acá en la carpeta test en Chrome tenemos esta captura de pantalla, y de esta manera es como podemos ejecutar nuestras pruebas en Selenium Grid. Ya vimos cómo configuramos Selenium Grid con una configuración básica, y ya vimos cómo modificamos nuestro método abrir navegador en nuestro framework de pruebas, las variables que creamos en nuestro archivo inicializar, y cómo implementamos ese método desde nuestro método de test, desde nuestra prueba. Sin más por el momento, si te ha gustado la clase del día de hoy, esta segunda parte con el tema de Selenium Grid, déjanos por aquí abajo en los comentarios qué te ha parecido el vídeo, qué te ha parecido el componente de Selenium Grid, si lo has utilizado, dudas, comentarios, temas que te gustaría ver. Recuerden que todo este framework de pruebas lo pueden encontrar en el link de el repositorio en GitHub, que les estaremos dejando aquí abajo en la descripción del video, para que lo puedan ver con más calma, con más detalle. Suscríbete a nuestra comunidad para que seamos cada día más. Regálanos un like, que eso nos ayuda montones, y comparte este video con quienes también estén aprendiendo a automatizar pruebas utilizando Python con Selenium.